Buen día. Bien, hoy vamos a ver lo que es un ejemplo de balance de energía. Como ya saben, bueno, soy su profesor y bueno, tenemos este ejemplo. Dice que el calor estándar de reacción para una oxidación del amonio está dado por esta ecuación que, bueno, ya conocen, que es el amonio, oxígeno, que da óxido de nitrógeno más agua. Y tenemos ese calor necesario para esa reacción. Dice que en este caso ingresamos 100 mols de amonio y 200 mol de amonio a este sistema y que vamos a cuantificar qué es qué cantidad de amonio está completamente consumida, cuál es la cantidad de, de amonio que obviamente no se consumió, cuál es el reactivo en exceso, cuál es el reactivo limitante y calcular el calor necesario que se debe de transmitir a través de ese reactor para que se realice esta conversión. ¿Sale? Entonces, aquí en una tabla burda les pongo lo que son los compuestos que que ya están balanceados. 4 moles de amonio, 5 moles de oxígeno, dan 4 moles de óxido de nitrógeno y esto genera 6 moles de agua. Esto es lo que está presente dentro de la reacción. El peso molecular de cada uno de esos mol, o sea, sin contabilizar los 4, el 5, 4 y el 6, el peso molecular de cada uno de estos compuestos es 17 gramos mol, 32 gramos mol, 30 gramos mol y 18. ¿Sale? Entonces, los moles totales, que ya es considerando el número de moles dentro de la reacción, para este son 168, 160, 120 y 108 gramos por cada mol o por los moles presentes en la reacción. Entonces, dentro de esta situación tengo que se ingresaron 100 mols y 200 mol. Y en primera instancia quiero saber, pues cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso. Entonces, ¿cómo voy a generar esta parte? Bien, vamos a hacer este balance. Voy a generar primero lo que es una proporción real. Es decir, teniendo en cuenta los moles que se están ingresando a este sistema, ¿cuántos moles realmente están reaccionando y con qué proporción están reaccionando? ¿Ok? Entonces voy a agarrarlo estos conforme viene la operación. Voy a denotar a el amonio mi compuesto A y al oxígeno mi compuesto B. Entonces, dice que voy a hacer el valor de A entre el valor de B. ¿Vale? Entonces, esto va a ser igual a, voy a poner el número de moles. Número de moles del compuesto A ingresan 100 moles. Entonces son 100 moles de ese compuesto A que es el amonio y van a reaccionar, voy a quitar van a reaccionar contra 200 moles del oxígeno diatómico. Entonces, a esto, al momento de hacer la división, por obvias razones, nos va a generar 0.5. Entonces, 0.5 sería esa relación. Entonces, esto lo voy a agarrar de esta manera. 0.5 moles del amonio deben de reaccionar por cada mol del oxígeno.
¿sale? Entonces, si yo extrapolo todavía esto y multiplico, sí, vamos a hacerlo un poco más grande. Si yo multiplico, por ejemplo, por 200 los moles de oxígeno, a través de esto voy a percatarme de esta situación. Voy. Si yo multiplico por 200 los moles de oxígeno, quiere decir que pues, obviamente 200 mol de oxígeno van a reaccionar 0.5 por 200. Entonces 0.5 por 200, pues obviamente los 100 mols, ¿no? Del otro compuesto. Bueno, pero esto es con referencia a lo que ingresó esa ecuación, entonces no tiene sentido realizar esa operación. Vamos a hacer o a calcular cuánto es necesario por estequiometría para ver si concuerda o no. Entonces, estequiométrico. Entonces voy a hacer el mismo proceso. Tengo que, en el estequiométrico, voy a poner de la misma manera compuesto A sobre compuesto B. Esto va a ser igual a... si hacemos la relación de las ecuaciones, nos va a quedar de esta manera. Dice que el compuesto A es el amonio, entonces necesito 4 moles del amonio por cada 5 moles de oxígeno. Esto al momento de dividirlo me va a generar un resultado de 0.8 moles de amonio por cada mol de oxígeno. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo podría hacer de tanteo para ver cuál es el reactivo limitante o reactivo en exceso. Porque podría no quedar tan clara esta situación. Entonces, ¿por qué me refiero que podría no quedar tan clara? Si yo multiplico los 200 mols de oxígeno por este valor, o sea, hago mi base de cálculo a 200, aquí me quedaría que 200 mols de oxígenos solamente reaccionan, y voy a multiplicar 0.8 por 200, reaccionan por 160 mols de amonio. Obviamente no tengo los 160 moles de amonio. Entonces, bueno, tendría que hacer un ajuste o tendría que ver qué situación. Pero desde aquí ya me doy una idea de cuál es el compuesto que está en exceso. El compuesto que está en exceso es el oxígeno. Y el compuesto que está en limitación o el que limita esta reacción, es el amonio. Entonces, mi reactivo limitante va a ser el amonio y mi reactivo en exceso va a ser el oxígeno. Entonces, teniendo en cuenta esto, solamente voy a cambiar un poco lo que es esta situación, solamente para que vean que funciona de la misma manera. Pude haber hecho esta primera operación de la proporción real a través de esta situación, pero bueno, nos estamos dando cuenta de que la proporción real queda mucho menor a lo que es la estequiométrica. En la estequiométrica necesito 0.8 moles de amonio contra 0.5 moles de amonio, que es en la real. Entonces por eso puedo delimitar esa parte. Entonces solamente voy a cambiar de posición los valores.
Pues para que podamos visualizar qué es lo que ocurre, para que me quede más claro y no exista ningún problema. Entonces, en lugar de poner el valor de A, como viene en ese sentido de la ecuación, en la parte superior los voy a invertir y va a ser B entre A. Entonces aquí me quedaría 5 mols de oxígeno solamente reaccionan con 4 mols del amonio. Al momento de hacer la división, 5 entre 4 me queda 1.25 y esto me va a dar moles del oxígeno contra cada mol del amonio. Entonces esto ya me puede quedar más claro, ¿vale? Ya puede verse que si yo multiplico por la escala de 100, que es el amonio, que son los moles que ingresaron, me va a dar en automático cuántos están en exceso del oxígeno y de ahí ya puedo ver de una manera más fácil cuántos moles están en exceso y cuántos reaccionaron. Entonces, si multiplico por 100, es decir, por los 100 moles del amonio, voy a requerir, y multiplico la base de arriba también por 100, voy a requerir solamente 125 moles de oxígeno diatómico. Entonces vuelvo a tener esta misma situación que el reactivo limitante va a ser el amonio, lo que veníamos diciendo acá, y que el reactivo en exceso va a ser el oxígeno, reactivo en exceso 125 moles, ¿ok? De eso no hay ningún problema, ¿cierto? Eso está sencillo y ya de ahí podemos hacer un cálculo o un balanceo de estas, de esta parte. Bien, voy a duplicar esta misma. Obviamente le voy a quitar ya algunas partes. Vamos a hacerlo más arriba. Bueno, esta de proporción ya no la necesitamos. Esto ya lo explicamos. Y bueno, ya sabemos cuántos moles están necesarios. Bueno, aquí le voy a cambiar. Solamente le voy a poner en exceso. Y el otro va a ser de reacción. Entonces son 125 moles que reaccionan. Y en exceso hay 75 moles de este compuesto. Me faltaría calcular cuáles son los moles que se están generando dentro de esta situación para poder continuar con el balanceo. Si no, de nada va a servir en esta parte. Entonces, vamos a hacer nuestra relación. Vamos a pedir ahorita una ecuación. La coloco y vamos a hacer esta división. Entonces, yo ya sé los moles de esta primera parte, ¿no? De la primera parte generada de mi reacción. Me falta saber cuántos moles se van a generar de óxido y de agua. Entonces voy a poner, si yo tengo 100 moles del ácido, ahorita aquí solamente le voy a dejar el 1, es igual, y vamos a complementar esta. Entonces, en la parte de abajo debe de ir la inversa o este mismo valor del amonio. Entonces, aquí tengo NH3, amonio. ¿Con cuáles moles voy a jugar? Con estos moles, con este que trae de reacción. Entonces dice 4 moles de la reacción del amonio y voy a generar cuántos moles se generan del nitrógeno. Entonces digo que 4 moles del óxido de nitrógeno se generan. Entonces se multiplica, bueno, aquí de hecho iba multiplicación y división, y eso me va a generar que son los 100 moles
del óxido los que se van a generar. Entonces aquí se generan 100 moles de óxido. ¿Ok? Vuelvo a hacer la misma relación para el agua. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces digo que tengo 100 moles y esto va a estar multiplicado y voy a hacer la misma relación. Digo que en reacción tengo 4 moles del amonio y el agua son 6 moles de H2O. ¿Vale? Entonces, ¿esto cuánto me va a generar? ¿Vale? Entonces va a quedar 100 por 6 entre 4. Esto da el valor de 150 moles de agua. Entonces aquí se generan 150 moles de agua. ¿Vale? Como les había dicho en versiones pasadas y en clases pasadas, la suma de los moles de entrada no es igual o no necesariamente tiene que ser igual a la suma de moles de salida. Aquí tendríamos 300 moles de entrada y saldrían solamente 200 moles de esa reacción. Entonces, aquí llevamos esta primera parte. ¿Sale? Ya tengo el balanceo en moles. Faltaría realizar el balanceo para calcular la masa. La masa que está generándose dentro de esta situación. Entonces, en esta otra, vamos a quitarlo. Esta se la voy a necesitar. Y bueno, ya sabemos cuánto está en pues en exceso. Sale, esta la voy a hacer más estética para que podamos manipular mejor los datos. Entonces aquí le ponemos gramos. ¿Sale? Y vamos a deshacernos de esta información. Bien, entonces, ¿cómo voy a pasar 100 moles a lo que es mi gramaje? Bien. Voy a tener que son 100 moles de amonio. Entonces, para pasarlo, voy a realizar una multiplicación. Voy a hacer la multiplicación y digo, bueno, para eso voy a ocupar el peso molecular independiente por cada mol. Es decir, estos pesos que les puse hasta acá arriba, pesos moleculares, sin contabilizar el número de moles que tengo dentro de la reacción. Entonces, en el primero van a ser 17 gramos mol. Entonces digo que por cada mol del amonio tengo 17 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto tengo en peso? Pues muy fácil, ¿no? Solo multiplico y me quedan 1700 gramos de el amonio. ¿Vale? Eso es lo que está ingresando dentro de la reacción. Si quisiera realizarlo de otra manera, es que no me cuadran, puedo realizar esta misma ecuación utilizando este otro concepto. Yo sé que 4 moles de amonio tienen un peso de 68 gramos mol. Entonces, cada 4 moles de amonio tengo 68 gramos de esta situación. Y voy a llegar al mismo resultado, 1700 gramos. ¿Ok? Entonces, esto es, pues, para este gramaje. Puedo hacer el mismo concepto eh, para el oxígeno. O ya puedo aplicar lo que es las reglas. Entonces aquí son 200 moles de oxígeno. 200 moles de oxígeno. Y
Esto lo voy a hacer por la conversión. Entonces necesito mi caja y digo que si lo hago por cada mol, es por cada mol de oxígeno tengo 32 gramos de este. O puedo ocupar la otra conversión, que por cada 5 moles del oxígeno tengo 160 gramos. ¿Sale? Y entonces aquí, me quedarían que esta masa es de 6400 gramos. Esto es lo que ingresó aquí. 6400. ¿Sale? Entonces, en masa total, ya haciendo la suma, nos va a quedar esta situación, que son 8100 gramos. Pero bueno, faltaría realizar la otra conversión. ¿Cómo llego a esta conversión? Puedo llegar a través de los gramos. Como yo sé que todo el amonio va a reaccionar, me voy por 1700 gramos. ¿Sale? Y con este ya puedo jugar toda esta situación. Entonces, bueno, ahorita necesito la ecuación. Necesito una caja. Y bueno, entonces tengo que 1700 gramos de amonio. Aquí le pongo un 1 solo para no. Y lo voy a multiplicar por los gramos totales. Esos gramos los voy a agarrar del peso atómico total. Ahora sí contabilizando los moles. Esto nada más es para jugarlo. Igual, si no le daríamos más vueltas. Entonces, yo sé que tengo 68 gramos por cada mol de este amonio. Y si quiero obtener, por ejemplo, la del óxido, el óxido tiene 120 gramos, entonces son 120 gramos por cada mol de, de oxígeno. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual a, y ya multiplicando y dividiendo, nos quedan que esto genera, caray, ¿por qué era 160? Bueno, esto de 160 era otro. Por 120 generan los 3000 gramos del oxígeno. Entonces aquí se generan más bien los del nitrógeno, más bien, no era oxígeno, era del óxido. Entonces aquí se generan 3000 gramos. Y puedo hacer esa misma operación para obtener el gramaje de pues del agua que va a salir de este compuesto o de esta reacción más bien. Entonces me quedan 1700 gramos, yo sé que 68 gramos por cada mol de este compuesto, contra el agua que son 108 gramos con la división de cada mol. Entonces esto va a generar que son 1700 por 108 entre 68, va a generar 2700 gramos de esta situación. Ah, bueno, pero aquí pasó algo, no concuerda, ¿no? Aquí en estos últimos dos solamente sumarían 5700 y aquí solamente suman 8100. ¿Y dónde queda esa masa extra? ¿O qué le pasó? Si de acuerdo al concepto no se puede destruir o crear. Ah, pues falta ver
cuánto reaccionó de este oxígeno con este nitrógeno, que bueno, sería calculado de esta misma manera, nada más que ocupando ocupando los moles del oxígeno. Entonces, aquí, bueno, solamente voy a cambiar. Eh, sí, lo voy a cambiar. En lugar de 6400, los que reaccionaron, los que realmente reaccionan con esto son de 4000 y los que sobran son 2400. ¿Vale? Entonces ahí quedan los 6400 que veníamos manejando de oxígeno necesario. Y entonces estos 2400, en lugar de sumarse, bueno, sí entraron, pero como no reaccionaron, se suman en esta parte. Entonces los 5700 más los 2400, que ya lo hemos aprendido, suman los 8100. Y entonces ya tenemos este ya tenemos balanceada esta ecuación. Eh, ¿Sale? Entonces ahí no hay ningún problema, está sencillo. Bueno, de hecho, para que quede más claro, vamos a duplicarla. Ya esta no la necesito, no la necesito, no la necesito y no la necesito. Entonces aquí en total entran los 1700 más los 6400. Y aquí en salida son los 3000 del, del óxido más los 2700 más los 2400, estos que fueron sin reaccionar del oxígeno. Aquí le pongo, aquí es H2O, aquí es el óxido, el oxígeno y el amonio. ¿Vale? Entonces ya haciendo las sumas parciales, aquí quedan 8100 y sumando estos tres siguientes queda 8100. Entonces ya tenemos el balance en masa. Ya tenemos también el balance en moles. Y bueno, también nos pide que calculemos el calor necesario dentro de este reactor transferido dentro de esta situación. Entonces nos vamos a esta tabla. Hay que recordar cómo es la reacción. Este, tenemos que es el amonio, el oxígeno, luego el óxido y al final el agua. Entonces aquí los acomodé en el mismo orden para que no nos cause conflicto. Ya tenemos los moles de cada uno de ellos: 100, 125, los 100 del óxido y los 150. Sale, aquí no voy a tomar en consideración los 75 moles, que bueno, sí serían necesarios, pero en este caso no los voy a tomar. O bueno, pueden tomarlos, no hay ningún problema. Lo más común es que sí se considere toda esa masa, porque toda esa masa fue generada independientemente de lo que haya reaccionado o no. Entonces, ya tengo las tablas de las CPs, que es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y bueno, vamos a ocupar la ecuación que ya sabemos, que ya les he dado, y vamos a hacer la diferencia de entalpías, la entalpía en la posición 2 y la entalpía en la posición 1, y vamos a calcular la Cp por la diferencial de la temperatura. En estas tablas, estos valores de Cp vienen de kilojoules sobre mol por grados Celsius. Entonces vamos a ocupar grados Celsius y vamos a ocupar moles. Aquí no vamos a ocupar lo que es la masa directamente. ¿Sale? Entonces les va a quedar una integral de, bueno, solamente les voy a hacer la que es más sencilla, por ejemplo la del agua. Y
vamos a ocupar una integral. Bueno, esto lo voy a recorrer. Y entonces, por ejemplo, el agua, en esta posición. Entonces, los moles son 150 moles y van a ir de una temperatura de 25 grados Celsius. Recuerden que les dije que viene en grados Celsius la tabla. Dice que viene de 25 y sale a 300. Entonces, hasta 300 grados Celsius. ¿Por qué valor? Por el valor de la CP. El primer valor, 75.4. 75.4 por 10 elevado a la 3. Esto por la diferencial de la temperatura. ¿Sale? Pero el agua no hierve o no alcanza a 300 grados esta misma fase que es la líquida. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer cambio de fases. Se lo muevo un poco para acá. Entonces, como nada más es cambio de fases, el agua tiene su punto de ebullición a 100 grados Celsius. Y esto nuevamente lo voy a integrar. Ahora, desde esta temperatura, 100 grados Celsius hasta 300, porque no hay cambio de fase. Y aquí voy a considerar los demás valores. 33.46 por 10 elevado a la 3 más el 0.68 por 10 elevado a la 5. Esto que multiplica el valor de T, que es la temperatura. Acuérdense de eso que viene en las tablas. Más el valor de punto 7604 por 10 elevado a la 8 de T, y sí lo voy a enfatizar, de T elevado, de acuerdo a fórmula, a la menos 2. ¿Sale? Todo esto por diferencial de la temperatura. Pero aquí se corrió. De T. Bueno, aquí T elevado a la menos 2. ¿Sale? Y queda de esa manera. No me he fijado de eso. De T. Ahí se cierra el paréntesis. Y bueno, todo esto es por el número de moles. Entonces aquí le voy a poner un corchete para delimitar toda esta parte. Corchetes. Ahí está. Bueno, va un corchete ahí y va un corchete al final. ¿Sale? Entonces, al hacer este cálculo de integral para el agua, ya nos va a quedar que la energía necesaria es de 4.13 por 10 elevado a la 11. Y esto viene en calorías. No es cierto, en kilojoules. Kilojoules. Ese mismo procedimiento se va a hacer para el óxido nitrógeno, el oxígeno y el amonio. Entonces, para el amonio es de 1.32 por 10 elevado a la 12. Para el oxígeno, para el nitrógeno tengo de 3.66 por 10 elevado a la 11. Y el oxígeno, espérenme, 6.37 exponente a la 11 entre 125 6.47 exponente a la 11, esto dividido entre, y esto multiplicado por
El resultado es 1.0352 por 10 elevado a la 12. ¿Sale? Ese es el valor de las energías. Y nuevamente retomamos el valor de que vamos a hacer productos menos reactivos para obtener este valor. Bueno, aquí me equivoqué, era por 10. ¿Vale? Entonces, productos menos reactivos es de productos, tengo al agua, que es 4.13 exponente a la 11 más el del óxido, que es 3.66 exponente a la 11. Esto que va a estar restado por la del oxígeno y la del nitrógeno. En suma, 1.0352 exponente a la 12 más 1.32 exponente a la 12. Y la energía va a quedar de menos 1.5762 aproximadamente por 10 elevado a la 12 kilojoules. ¿Sale? Esto es la energía necesaria para llevar a cabo esta reacción. ¿Sale? Entonces, podríamos cambiar ya las unidades a kilowatt, etcétera, etcétera. Pero, y dependiendo también de la situación de la tabla, en este caso, como es negativo, es necesario que se transfiera del, del reactor, ¿sale? Debe de mantener, para que se mantenga esta temperatura. Esto aproximadamente, 1 kilojoule es lo mismo que 1 kilowatt, entonces va a ser la misma situación. ¿Sale? Entonces, de esta manera se calcula, bueno, todo lo van a hacer con integrales, bueno, yo lo sugiero, es más rápido, o intuitivamente pienso que es más rápido, debido a que son tres valores, y es la manera en cómo se genera. Y bueno, el diagrama del reactor es en el siguiente, es de este tipo. Vamos a ver el diagrama, que dice que ingresan los 100 moles, necesitamos saber cuánto es la cantidad de energía requerida y salen todas estas cantidades a 300 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, debido a eso, pues la reacción necesita esa cantidad de energía para poder llevar a cabo ese proceso. Entonces, esto es lo que van a estar haciendo en, en sus ejercicios. Espero no tengan dudas y bueno, nos vemos en la siguiente edición. Gracias.